Un diagrama de flujo es una representación gráfica y secuencial de un proceso o flujo de trabajo con todas las tareas y actividades principales necesarias para lograr un objetivo común. Y pues esto nos quiere decir que un diagrama de flujo nos va a servir para seguir, para poder ver los pasos que se van a llevar a cabo al momento de realizar una operación y los símbolos que se utilizan en el diagrama de flujo son estos, este como que óvalo, que es el inicio y final, aquí mismo lo dice, representa el inicio y el final de un proceso. La línea de flujo indica el orden de la ejecución de las operaciones y la flecha indica la siguiente instrucción, la entrada o salida. Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. El proceso representa cualquier tipo de operación. Aquí es donde se va a escribir la acción o el paso que se va a llevar a cabo y la decisión que nos permite analizar una situación con base en los valores verdadero y falso. Y un pseudocódigo nos sirve para representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible al lenguaje, el lenguaje que posteriormente se utilizará para la codificación del mismo. Es como que podemos escribirlo de una forma un tanto simple, pero también, pero al mismo tiempo parecida a la forma en la que se va a empezar a programar en C++, por ejemplo. Y la estructura a seguir en su realización es la siguiente, es la cabecera, que es esta parte de acá, que lleva el programa, los tipos de datos, las constantes y variables. El programa sería el sumar. Las variables serían A, B y C, que serían variables enteras. Luego estaría el cuerpo del pseudocódigo, el inicio, las instrucciones, el inicio, que es este de acá, inicio, instrucciones, que sería escribir en la pantalla, es lo que se va a mostrar, introduzca el primer número entero. Y bueno, solo va a aparecer introduzca el primer número y entero para que el usuario que esté usando nuestro programa entienda que no puede ser un número con decimales. Luego el usuario lo escribe y el programa lee lo que escribe, lee la variable A. Luego el programa escribe en la pantalla, introduzca el segundo número entero también. El usuario introduce un número que sería B. Y luego C sería la suma de A y B. Y luego el programa escribiría escribir la suma es y escribiría la variable C, que sería la suma de A y B. Por ejemplo, si el usuario escribió 10 acá y 5 acá, C sería igual a 15 y escribiría en la pantalla la suma es igual a C, que sería 15. Y pues eso sería todo el pseudocódigo. Em, Mi ejemplo de diagrama de flujo es este. Es para el mantenimiento o reparación de una computadora. Pues aquí es el inicio. Lo primero que se hace es probar el equipo, si encendió o no. Si sí encendió, se sigue para acá. Si no encendió, se viene y se hace este proceso, que es revisar la fuente de alimentación. En la fuente de alimentación tendríamos que revisar si está conectada correctamente, si está encendida, porque el switch que trae la fuente también tiene encendido y apagado, o si tiene seleccionado correctamente el voltaje en el que se va a usar, por ejemplo, 115 voltios o 130 voltios. Después de revisar todos esos, se vuelve a probar el equipo. Si no encendió, se verifica el cable y toma corriente. Con un multímetro se puede testear la continuidad del positivo y el negativo del cable de la fuente de alimentación para ver si alguno ya no está funcionando bien. O también con el mismo multímetro se puede probar, se puede medir el voltaje de la toma de corriente que estemos utilizando, si le está llegando correctamente los 110 o los 220 voltios. Después de revisar eso, se vuelve a probar el equipo. Si no encendió, se verifica el panel frontal y las conexiones en general. Porque en el panel frontal está el botón de encendido y si no enciende podría ser por una mala conexión del panel frontal. También se tendría que revisar
las conexiones en general, como el conector de 24 pines, si el procesador está conectado, los ventiladores, todo eso influye en si nuestro equipo va a encender o no. Después de revisar todo, se prueba el equipo de nuevo. Y si no encendió todavía, se verifica la placa base. Por ejemplo, medir la continuidad o sea, si hay algún corto o no en la placa base. Después de revisar esto y si todo estuviera bien, se prueba el equipo de nuevo. En este caso ya nos tendrían que encender después de verificar, de hacer todas estas verificaciones. Eh, Después de si encendió, nos hay una decisión que dice muestra video. Si no muestra video, se revisan las memorias RAM que estén bien conectadas y que trabajen a la frecuencia correcta, que vaya a la frecuencia correcta con nuestro procesador. Y, por ejemplo, si nuestro procesador soporta solo 3000 MHz, no podríamos poner una que trabaje a 3200 MHz. Y después de verificar que las memorias RAM están limpias y que sean las correctas, se reinicia el equipo. Si sigue sin mostrar video, se verifica el procesador. Tal vez está mal colocado o la disipación está mal puesta y pues, eso nos puede causar que no dé video. Después de revisar todo, se reinicia el equipo y se verifica si muestra video. Si sigue sin mostrar video, se verifica el monitor. Tal vez el monitor que esté mal conectado a la toma de corriente o nuestro cable VGA, HDMI, DVI o DisplayPort esté mal conectado. Y si se reinicia el equipo y después de eso se reinicia el equipo y ahí ya tendría que mostrarnos video después de hacer todas esas cosas. Y después nos vendría si carga el sistema operativo. Si no carga, se verifica el almacenamiento. Tal vez nuestro disco duro o nuestra unidad de estado sólido esté mal conectada o ya no esté funcionando correctamente. Y después de eso se reinicia el equipo. Y si sigue sin cargar, uno tiene que revisar los mensajes post, que son los que aparecen en una pantalla negra y con letras color blanco cuando uno arranca la computadora. Estos mensajes nos ayudan a identificar muy bien los problemas que la computadora está teniendo en ese momento. Después, si nos muestra algún mensaje y nosotros lo solucionamos, tendríamos que reiniciar el equipo y ver si carga el sistema operativo. Y si sigue sin cargar, se tendría que verificar software y hardware recién agregado a la máquina, porque eso también nos podría causar problemas. Después de revisarlo y eliminar o volver a poner el hardware o software que tenía antes la computadora, se reinicia para ver si eso es el problema. Y después de esto ya nos tendría que cargar el sistema operativo. Si carga, pues este ya sería el final del, de nuestro diagrama. Sería todo esto. La herramienta que utilicé yo se llama diagramas.net, si no estoy mal. Y gracias.